Bienvenido, bienvenida a Despertarte, bautizando este canal con el primer episodio que se llama Nivel 1, Introducción a la Psicología. Van a ser 10 niveles, cada uno con su propio episodio, y los primeros niveles, según mi criterio, van a ser los más sencillos, los más fáciles de poder entender. Y los últimos niveles, van a requerir un mayor grado de entendimiento, van a ser quizá un poquito más complejos. Así que si tú ves o escuchas todos estos episodios, no pretendo que sepas lo mismo que alguien que estudió sus 4 años de universidad, más quién sabe cuántas maestrías y otras formaciones de psicología, pero sí que puedas tener una guía para que si a ti te interesa algún tema en específico o no sabías cómo se llamaba algo que quizá tú ya desde antes tenías dudas, pues puedas investigar por tu parte, puedas aprender más. Y ir aclarando todas las dudas, ir rompiendo estigmas también. Hasta el día de hoy todavía sigo escuchando la frase, yo no voy al psicólogo porque no estoy loco o loca. Y cualquier persona que trabaje en el área de la salud ni siquiera utiliza esa etiqueta para empezar. Entonces, todo ese tipo de cuestiones también, si esto te llega a ayudar en tu proceso personal, en tu desarrollo, en tu salud, para mí me voy a sentir como el más afortunado. O incluso si este conocimiento tú se lo quieres compartir a alguien más que le pueda ayudar también en su salud, estaría increíble. Entonces, dejando eso a un lado, voy a intentar ser lo más coloquial con la manera en cómo hablo. Ahora sí que explicar con peras y manzanas todo esto, sobre todo este primer episodio que es lo más básico, es la introducción. Ojalá que sí pueda lograr eso. Entonces, psicología. Sin meternos en muchos rollos, psicología es el estudio del alma. Y ahora, sé que el alma hasta el día de hoy todavía no es algo que se ha cuantificado, que se ha medido, todavía hay mucha controversia. Se dice que es el estudio del alma, pero no precisamente porque se estudie el alma hoy en día, sino estos elementos o estos componentes que pudiera decirse que serían como una expresión de nuestra alma. Vaya, la palabra que se utilizó fue alma, pero realmente lo que se llega a prestar atención o que muchos psicólogos llegan a mencionar, a opinar, investigar, es como esta esencia tuya, esta energía interna, algo que va más allá incluso de tu identidad y por lo cual eres quien eres y terminas siendo quien estás siendo. Y ahora, ¿cuál sería esa expresión del alma, espíritu, esencia, energía tuya? Hay muchos componentes que orbitan alrededor de esa alma o ese espíritu de nosotros, esa esencia. Y son nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras sensaciones, nuestras conductas, hablando un poquito más de manera interna. De manera externa, el significado que les damos a nuestras experiencias o las interpretaciones, la relación que tenemos con otras personas también. Entonces, todos estos elementos están siempre en observación y en estudio en la psicología. ¿Por qué? Porque siempre se va a estar, casi siempre se va a estar abordando alguno de estos elementos en particular o bien todos al mismo tiempo. ¿Para qué? Para que la persona pueda cambiar de un punto A a un punto B en su manera de ser. ¿Y por qué pasa esto? Porque todos llegamos a sufrir en algún momento. Todos tenemos problemas. Entonces, hay algunas personas que sus problemas son más por lo que están pensando en todo el día. Hay algunas personas que sus problemas son más por cómo se sienten, por cómo llegan a tener dificultades para relacionarse con la gente, porque están desmotivados y no le encuentran un significado a su vida. En fin, hay muchísimas razones, ¿no? Entonces, esta parte de darnos este mantenimiento personal en nuestra salud, que generalmente se utiliza la palabra nuestra salud mental,
Pero bueno, para mí la mente es solo nuestro... Bueno, generalmente se entiende como nuestro cerebro, todos los procesos que utiliza el cerebro. Si la mente se utiliza como este sinónimo del alma de nosotros que involucra el cuerpo, lo que hacemos, lo que sentimos, lo que pensamos, en fin, esta parte más compleja, pues bueno, ahí sí estaría de acuerdo. A lo que voy es que cada uno de estos elementos pueden ser un motivo por el cual disfrutemos mucho o bien estemos sufriendo. Entonces, a mí siempre me gusta decir que esa alma de nosotros es como si fuera, a comparación como un carro o una camioneta. En algún momento se le puede llegar a ponchar una llanta, romper un vidrio, que esté tirando aceite, que no esté funcionando bien la batería, etcétera, etcétera. Y se le tiene que dar su mantenimiento. Es más, cosas donde no es que no esté funcionando bien, simplemente la gasolina que en algún punto se acaba, que sería a nosotros como cuando necesitamos descansar, recuperar energías. Entonces, no creo que todos tengamos esa obligación o que legalmente estemos forzados a tomar un proceso de psicoterapia para darnos ese mantenimiento. Sin embargo, para mí es completamente necesario para todos. Claro, va a haber gente que no va a optar por hacer eso. Sin embargo, si no lo hace, o una de dos, eventualmente va a sufrir o eventualmente va a hacer que sufran otras personas o influya en gran parte en eso. Porque, bueno, si vemos a un carro que en su escape está sacando muchísimo humo, pues va a contaminar el medio ambiente. O bien, si un carro no le está funcionando una luz en carretera, pues puede ser un mayor pronóstico que pueda haber algún accidente, porque pues, tal vez se vea menos. Entonces, a eso es a lo que voy. Ahora bien, hay diferentes ramas de la psicología por la cual se utilizan estos conocimientos, pero ahora sí específicamente para atender cosas muy puntuales, ya sea en institutos de educación, en cuestiones legales, en clínicas, e incluso tienen un nombre estas ramas. En la parte educativa es psicología educativa, donde el objetivo principal es que todos los estudiantes puedan aprender mejor. Utilizando todos los conocimientos de psicología, vamos a ver en qué área está influyendo para que quizá no estés aprendiendo de manera óptima. Es por algo que estés pensando, algo que estás sintiendo, algo que haces, alguna relación incluso que te está afectando desde tu núcleo familiar, etcétera, etcétera. Y lo mismo se traspola a la psicología organizacional, que es cómo se aplican los conocimientos en organizaciones o en empresas, los conocimientos de psicología. Desde el momento en que se está entrevistando a alguien para ver si es apto con los requisitos que está pidiendo esa empresa, esta institución, y a ver si los llega a tener esta persona en la cual se está contratando. O bien del personal que ya está trabajando para que puedan estar teniendo el mejor rendimiento sin que no haya excesos de estrés, por ejemplo, o cansancio, o fatiga, o incluso hasta un ambiente laboral en el que haya muchos conflictos internos. De la parte clínica es como, bueno, inicialmente se le decía que es poder analizar, evaluar, diagnosticar y poder tratar las enfermedades mentales. A mí no me gusta mucho utilizar ese término, sino más bien como si habláramos otra vez en la analogía del carro, de la camioneta, cuando algo no está funcionando, que bien es cuando se está llegando a sufrir. Y la parte de atender específicamente eso, es decir, ya darle ese mantenimiento una vez que ya se sabe bien de dónde está viniendo esa incapacidad para poder llegar a esa salud o a ese bienestar, ahora sí viene el área de psicoterapia, que es la más conocida de las ramas desde mi punto de vista. Ahora, incluso en la psicoterapia también hay diferentes enfoques, es decir, maneras de trabajar. Es como igual un ejemplo quizá un poco banal, un poco coloquial, pero bueno, se me vino esto en este momento. Yo creo que todos llegamos a conocer las reglas básicas del fútbol. Quizá el director técnico va a prestarle atención más a los delanteros o a los medios, a los defensas. Y su manera de pensarse, a ver, es que si invierto
y le presto atención a los delanteros para que metan muchos goles, aunque el otro equipo también nos meta, pero que nosotros metamos más, vamos a terminar ganando. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es ganar. En los medios, bueno, quizá yo le quiero prestar más atención a los medios. ¿Por qué? Porque así puede haber mayor comunicación, mayor armonía, mayor equilibrio y sobre todo mayor maniobra por si se requiere ahora un poquito más en la delantera o en la defensiva. O algunos pueden hacer mayor énfasis en las defensas, es decir, sabiendo que no nos mete ningún gol, con eso eventualmente nosotros vamos a tener que meter uno. Entonces, lo mismo pasa con los enfoques de psicoterapia. Todos van hacia el mismo objetivo, todos, que es que la persona deje de sufrir por algún problema que tiene en su vida en alguna de estas áreas, y para que pueda llegar saludablemente llegar a un punto de mayor bienestar. Sin embargo, cada uno de los enfoques va a ir enfatizando más algún área de esta expresión del alma. Es decir, algunos enfoques, su manera de abordar un tratamiento en psicoterapia va a ser a través del cambio de pensamiento, algunos el cambio de emoción, algunos del cambio de conducta, algunos del cambio en la dinámica con otras personas, etcétera, etcétera. Y todas están bien porque van hacia ese objetivo. Lo ideal para mí sería poder atender todas al mismo tiempo. Sin embargo, también a veces es difícil o un poco complejo, o que se puedan hacer todos al mismo tiempo en una sesión. Tal vez eventualmente se puedan ir convenando e integrando más. Ahora bien, en esta rama quisiera hacer especial énfasis. ¿Por qué? Porque mucho de esta rama se va a estar hablando en los próximos episodios. Y también me gustaría compartirte que si tú eres una persona que todavía no ha tomado un proceso de psicoterapia o ya lo está tomando o todavía está indeciso, algo que quizá puede llegarte a ayudar un poco para decidirte con una duda que he escuchado muy frecuentemente, y es, híjole, ¿cómo puedo saber qué psicólogo me va a ayudar mejor a mí en base a este problema? Bueno, si bien hay dos puntos importantes que hay que considerar. Uno, el psicoterapeuta. Es decir, bien puede ser un muy buen psicoterapeuta, pero no haya ese clic, y está bien. O puede haber un muy buen clic con un psicoterapeuta que apenas esté empezando, que tal vez no tenga tanto conocimiento. Entonces, hay que ir identificando con quién sí sentimos esa confianza y también qué tan bueno, o qué tan, no qué tan bueno, sino más bien qué tan capaz es ese psicoterapeuta en su trabajo para atender lo que tú necesitas. Y el otro, ahora sí, el enfoque que utiliza, que quizá alguno pueda hacerte para ti más cómodo. ¿Y cómo vas a saber eso? En un episodio posterior te voy a ir explicando cada enfoque en lo que enfatiza más de todos esos elementos por los cuales nosotros podemos llegar a tener un problema. Entonces, con lo que tú puedes ayudar o ir facilitando un proceso de psicoterapia es ir identificando en qué área está ese problema que tú consideras para iniciar un proceso. Es decir, es que mi problema es porque estoy sobrepensando mucho las cosas, o estoy estresado o estresada, o porque lo que hago está afectando a otras personas y me lo están diciendo constantemente, o porque no le encuentro motivación a mi vida, o porque en la familia hay maltrato o hay invalidación, o siempre me dicen que soy una buena para nada, o que no sirvo, etcétera, etcétera. Entonces, tú ya sabiendo el área, ahora sí, vas a ir buscando el enfoque en el que se especialice más en esa área en particular. Ahora, tomando eso en cuenta, más aparte, qué tan cómodo, qué tan cómoda, qué tanta confianza llegas a sentir con ese psicoterapeuta, yo considero que son los dos elementos esenciales. Porque si tú, por ejemplo, tuvieras algún problema que involucrara más en el pensamiento y fueras con un psicólogo que atiende quizá más las relaciones familiares, no significa que no vayas a poder sentirte mejor o como tú deseas. Sin embargo, puede ser que si esa área no la quieres tocar, o ese abordaje o ese camino no lo quieres todavía transitar de esa manera, pues probablemente puedes ir con uno que sí atienda directamente al pensamiento sin estar pasando por otras áreas. O bien, si eso no te interesa tanto, simplemente que tú puedas ir hallando o explorando a ver con qué psicólogo sientes más confianza. Y bueno, eso es todo por este primer capítulo. Espero que algo de esto te haya gustado o interesado, o haya sentido curiosidad. Nos vemos en el próximo episodio.